me le golpeó las piernas y viene a decir que ella coge el martillo para martillarlo a él y que ella es la que se mata. Eso dijeron en el juicio. Ahí dijeron, el abogado. ¿Cómo están? Buenos días amigos, soy Carolina Pimentel. Bienvenidos a este podcast donde vamos a tratar casos reales. Casos en los que la justicia ha quedado debiendo y otros en los que, pues, como el que vamos a ver ahora, afortunadamente ha empezado un proceso, incluso hay una sentencia. Le doy la bienvenida a doña María Flores y a su hermano Cristian, quienes en los últimos 14 años han librado una lucha tremenda, pero en la que aparentemente va a haber justicia. Ya hay una sentencia contra esta persona conocida como el martillador que acabó con la vida de María Fernanda. ¿Cómo está? Buenos días, doña María. Gracias por aceptar esta invitación, venir a contarnos esta historia que por supuesto es dolorosa, pero que también trae un poquito de esperanza a las familias que están pasando por casos similares. No, Carolina, muchas gracias a usted por la invitación y más que todo tenerla latente y hablar. ¿Qué puedo hablar? Hablar de mi hija. Todos saben que fue asesinada el 4 de octubre. Ya son 14 años. Y bueno, ¿qué puedo decir de mi niña? Siempre estará viva en mi corazón, pero yo quiero hacer énfasis en esto, que no fue justo. Y yo digo no fue justo porque sé lo que era mi hija. Era una niña tan dedicada a su estudio, una niña de casa, pero a mala hora encontró a un monstruo. Le digo monstruo porque lo conoció, tuvo una relación de enamorados, pero nunca imaginé, y yo sí lo puedo decir, yo lo traté a esta persona y hasta ahora no puedo creer, porque uno dice, uno nunca termina de conocer a las personas. Así es. Era una persona educada, un profesional, pero nos engañó. Me engañó a mi hija y me engañó a mí. Doña María, estamos hablando de Roberto Campos Sí, Crespo, esta persona que hace apenas 2 años, casi 2 años, ¿no? Fue capturada después de 12 años de incertidumbre. Yo tuve la oportunidad de entrevistarla hace algún tiempo, cuando todavía quedaba esa esperanza de poder encontrar a esta persona que acabó con la vida de su hija, ¿no? sí, es verdad. O sea, tuve tanta fe y hasta ahora yo no puedo creer que a los 11 años, 6 meses, tuve una llamada de la Interpol de Perú y me mandaron una foto. Me dice, señora, lo hemos capturado, queremos que usted identifique. Créame lo que se me fue la voz, no podía hablar, que tuve que inmediatamente llamar a mi hermano, que él trate el asunto. Y no creía. Y mi hermano decía, no, no es él, no es él, pero hasta cuando ya se habló todo, era el asesino. Y créame lo que fue la felicidad más grande, saber que ya lo habían capturado. Y de ahí vino la lucha para poderlo extraditar acá a Ecuador, pero con mucha fe de que lo pudimos capturar con la ayuda de la Interpol de Perú y la ayuda de la Interpol de Ecuador, que estoy muy agradecida por todas las gestiones, pero lo importante es que se lo pudo traer a Ecuador casi al año de lo que se le Un capturó. papeleo largo, ¿no? Sí, un papeleo largo, pero nunca desmayamos. Tanto mi hermano, que siempre ha sido mi respaldo, Cristian, y yo tratando de golpear puertas, pero se logró porque querían tratar de que él quede en Perú, pero no. Dios me extendió la mano y yo sé que Dios fue el único que hizo y fue traído casi Doña al año de María, Perú. ¿qué pasó con este señor? ¿Cuándo fue la última vez que usted vio a María Fernanda? Yo la vi el día 4 de octubre en la mañana, que nunca me voy a olvidar, como todos los días, mi hija la recogía, un señor que le hacía transporte, ella se iba al trabajo y siempre le daba la bendición, me despedí y siempre era de la persona que me asomaba a la ventana y esperaba que hasta se suba en el carro, ¿no? Pero nunca me imaginé que era el último día. Como a la 1 de la tarde me llama por teléfono porque justo había un concierto de Daddy Yankee y me dice, mami, voy a sacar plata para comprar la entrada. Le dije, mija, como ella se había llevado la tarjeta, porque ni ella manejaba su mismo sueldo, todo lo manejaba yo. Mi hija era que
tan delicada en eso. Bueno, y iba a comprar eso. Me acuerdo tanto que sacó $20 para comprar la entrada. ¿Y cuál es mi sorpresa? Que mi hija me dice, mami, dice, tengo que ir a ver notas a la universidad porque ya estaba de vacaciones. Y cuando me entero que este asesino, Roberto Campos, la va a ver. O sea, fueron una de las tantas veces que le iba a ver insistentemente porque mi hija ya había terminado con él. ¿Cuánto tiempo habían estado saliendo? Ni 3 meses. Creo que su relación comenzó en el mes de enero, febrero, marzo, y prácticamente ya en abril, que era el cumpleaños de mi hija, ya ellos habían terminado. ¿Por qué? Porque razones, mi hija me comunicaba todo, pero bueno, ciertas cosas de pronto no. Me comentó que le estaba hackeando su cuenta porque le hackeó el Facebook, le hackeó, Era y celoso. sí, prácticamente él contestaba los mensajes que le mandaban a mi hija. Entonces mi hija le dije, no, aléjate de esta persona que no conviene, y mi hija ya estaba consciente que ya terminó. Pero esta persona lo comenzó a buscar para llevándole dulces para poder regresar. Sé que pudieron hablar, pero mi hija ya no quería por la misma razón que era muy tóxico, quería controlarle, y por último le había pedido que cambie de número de teléfono porque él no quería que tenga amistades con sus amigas, ¿no? Se fijaba mucho en la forma de vestir, le decía que no se ponga eso, como que quería mandar. Entonces ya nos fuimos dando cuenta y mi hija se alejó de él. Y ese día que fue a comprar la entrada del concierto, finalmente la compró. No, era porque iba a ir en la noche a comprar después de la universidad, porque cuando a mí me entregaron las cosas de pertenencias de mi hija, ahí estaban los $20 y la tarjeta de débito. No la compró, porque ya sucedió todo eso, y yo pienso que fue en el lapso de 7:30 a 8:30 que él me la asesina a mi hija. Él la recogió. Sí, él la recogió en su trabajo, que era en La Garzota, y se trasladaron al departamento de él, que hasta ahora no entiendo, pero ellos para poder entrar no entraron enseguida, se demoraron casi como una hora ahí en el carro, porque yo vi el video y yo lo que pienso es que tengo entendido que había un cambio de guardia y él está esperando para que no haya testigos, pero coincidió que el cambio de guardia no sucedió enseguida porque no fue enseguida el guardia y se tuvo que quedar el del turno anterior hasta que llegue el turno nuevo. ¿Usted cree que él estaba planeando matar a María Fernanda? Claro, él planeó matar porque hay las evidencias. Él alquila un carro porque su carro era color negro y él alquiló un carro color rojo, que es donde se ven los videos. Él planificó todo. Si entre lo que yo le digo, se encontró en el maletero una maleta y él había impreso todas los mensajes que mi hija tenía, que supuestamente ella le contestaba, que yo hasta ahora no creo que sea mi hija la que contestaba, la forma de contestar. ¿Por qué? Porque él había hackeado la cuenta. Ahora, ¿con qué objeto él pone esas evidencias ahí? O Para sea, reclamarla. ¿para qué? Entonces, él ya tenía todo planificado por la misma razón para que encuentre la policía y bueno, decir lo que contestaba, que yo hasta ahora no creo que mi hija contestó eso. Él mismo se contestaba, porque mi hija me dijo, mami, él contesta a mis amigas. Entonces ya le había hackeado prácticamente su cuenta de Facebook, su WhatsApp, y él le veía todo lo que se mensajeaba con las amigas. Doña María, ¿qué pasó? Ella ingresó al departamento y ¿cuánto tiempo estuvieron juntos ahí? O sea, hasta lo que yo he visto en los videos, supuestamente mi hija ingresa, como le digo, ella habrá llegado creo que como a las 5 de la tarde, habrán ingresado como cerca de las 6:15, 6:30, y de ella ya no salió mi hija. Entonces, por eso yo pienso que puede haber pasado una hora y media o 2 horas que la asesinó a mi niña. María Fernanda tenía 21 años. Sí, mi hija 21 años. Y créame lo que una niña que la pueden juzgar. Yo sé que esto es un acontecimiento que las personas a veces piensan mal, pero yo sé lo que crié. Y se dieron muchas cosas, ¿no? Pero mi hija era tan inocente que, créamelo, y yo estoy segura, y nadie me va a quitar, cuando yo vi el video, él sale caminando y mi hija va atrás como un zombie. Entonces nadie sabe si él me la drogó, le dio algo para que ella haya caminado, y hasta ella iba con un paquete de unos zapatos, que es la evidencia,
eso los deja en el carro. Y ella creo que sale y va caminando, pero así, atrás de él como que iba Somi, porque no iban ni juntos caminando. Entonces, él ya tenía todo planificado, la habrá drogado, créame lo que, no sé. Hasta lo que yo sé, y hago este comentario, mi hija estaba por operarse, ella tenía un problema en la rodilla. Entonces mi hija andaba con zapatos bajos y ella cogía un poco y estaba para operar. Y casualmente un mes antes de que mi hija muera, a mí me llamó Roberto Campos a pedirme que le ayude para regresar y no sé si fui tan alterada que le dije que me la deje en paz, que le grité, le dije, y hablamos casi como media hora, porque era tanta la insistencia que él quería, que le iba a dar una casa, o sea, fueron miles de cosas que él ofrecía, pero O sea, era, se veía que no estaba en sus no cabales. estaba en sus cabales porque llegó un momento que me vine a enterar de decir que a mí me mantuvo. O sea, 3 meses me solucionó mi vida y me mantuvo y que él pagaba universidad y me ayudaba a mí. O sea, entonces, Él ya tenía algunos episodios de violencia con exparejas, conocí, ¿verdad? o sea, tengo conocimiento de acuerdo a las investigaciones y salió a relucir muchas personas que testificaron que sí, él tenía eso, había pasado con personas, pero de pronto porque eran más maduras, la edad de él, Se sal- supieron reaccionar, se pudieron defender, Ujú. pero sí ha habido amenazas con pistola, tengo entendido, han tenido que irse lejos, que casualmente uno de los testigos de nosotros, el señor Jun Blue, hermano de un periodista, y él me dijo, señora, si yo la hubiera conocido, créame lo que le hubiera dicho, Huye. que se la lleve lejos a su hija porque ese hombre no era nada, porque ya había antecedentes de eso. ¿Qué pasó esa noche? María Fernanda no llegó, no contestó las Claro, llamadas. como todos los días, como ella tenía que ir a la universidad, siempre, todos los días yo era pendiente, bajaba en la noche a comprar siempre para el desayuno del otro día. Y yo salía a caminar todos los días a un parque. Digo, ya me voy, eran las 9 de la noche porque mi hija, yo dije, a más tardar ella llegaba a 10 de la noche. Y justo ese día no le va a ver el señor que me la hace transporte. Supuestamente estaba en el concierto. No, porque no, la entrada era para otro Ah, ok. día, no que lo iba a comprar con tiempo. Entonces lo llamé al chofer, era don Oscar. Le digo, don Oscar, no, me dice, su niña me dijo que no la vaya a recoger, pero había sido por esa circunstancia de que ya le había ido a ver Roberto Campos a la oficina. ¿Qué pasó? No llegó, la Bueno, de llamaron. ahí me dirigí a mi departamento, espera, ya eran las 10 de la noche, digo, ella es puntual, llamaba a su teléfono constantemente, llamaba y era apagado, apagado. Entonces ya me vino la desesperación, yo estaba un poco enferma, me vino la desesperación, comencé a llamar a las amigas y llamaba a mi familia también, que casualmente o estaban durmiendo, pero no me contestaban porque ya era tarde. Claro. Y lo malo fue de que eran como las 11 de la noche, me fui a recostar, dije voy a esperar un rato porque estaba enferma y me he quedado dormida hasta la 1 de la mañana. Cuando ya fue la 1, me levanté con una desesperación que tuve que hasta golpear a mis vecinos que me ayuden porque no me sentía bien. Yo dije, algo pasó a mi hija. Entonces llamaba igual a mi familia y no sé qué me dio, le llamo a la tía. Ella vive en San Borondón, al doctor Jorge Rubio, le digo, No doctor, aparece. Jorge, le digo, está pasando. No, espérate. Ellos se comunican con la policía y yo lo único que supe escuchar cuando estaba en el teléfono que decía, conocen a Roberto Campos y gritaban las primas, gritaban mi excuñada. Y yo digo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? No, dice María, te vamos a ver. De ahí ya localicé a mi familia y a mi familia prácticamente me encontraron fue en la fiscalía, porque ya me habían dicho que mi hija había sido asesinada por Roberto Campos. Y el que había notificado esto fue el hermano Douglas Campos, porque prácticamente Roberto Campos le llama a su hermano a decirle que se le pasó la mano y que estaba con la novia y que no respondía. ¿Cuánto se le pasó la mano? Ya, pero son tantas cosas absurdas que a la actualidad vienen a decir que mi hija fue que cogió el martillo y le quiso martillar a él, pero como él se defiende, mi hija se martilla. O sea, mi hija se dio los 29 martillazos, muerta.
Entonces, son cosas que escucho. Y por último dicen que no hay testigo para que digan que lo vieron a él que mató a mi hija. Lo hizo en su casa y prácticamente su hermano Douglas es que lo entrega a su hermano porque a él lo llama y ellos van a la escena del crimen y eso hasta ahora yo lo quiero poner énfasis. No entiendo por qué la policía no me llamó a mí como madre si la cartera de mi hija estaba dentro del departamento, estaba la documentación, que hasta el teléfono supuestamente debería estar, pero no, se lo llevó el asesino. El teléfono de María El Fernanda. teléfono de mi hija. La policía se supone que tenía que, si hay eso, buscar a la madre. Sabían el nombre. ¿Y por qué inmediatamente no fueron a ver si, porque el guardia dice, salió en un carro a las 9 de la noche, salió un carro rojo. ¿Por qué la policía no fue a buscar? ¿Por qué se mantuvieron ahí hasta las 11 de la noche? Yo me vine a enterar después de la 1 de la mañana que mi hija había sido asesinada. Y la que debería haber estado ahí en la escena de crimen era mi persona, su mamá y mi familia. Pero no, estuvieron presentes la familia Campos Crespo. El hermano, la esposa de Douglas Campos, el cuñado del señor Cobos, y ellos trataron como que fueran eran la familia de mi hija. De su hija. Usted me contaba hace unos años que habían tratado de sacar el cuerpo de María Fernanda, Sí. que trataron de desaparecerla. Sí, porque mi hija, tengo entendido que estaba envuelta en sábanas, su cabeza estaba tapada con plástico y hasta lo que yo supe, ese lugar es muy estrecho, es un basement, es muy estrecho y creo que no lograron sacar el cuerpo. Estamos Por hablando eso, del condominio, del en Lomas de condominio en Urdesa. Urdesa. Entonces, no pudieron sacar, pero quisieron limpiar la escena del crimen. Ahora dicen que la escena del crimen, si ellos estuvieron ahí, yo sé que ellos limpiaron la escena, pero como vieron que ya no se podía ocultar, porque tanto fue con qué osadía la mató a mi hija, que la sangre habría brincado a la parte del tumbado, El techo. del techo. Entonces había paredes sucias, se ve ahí el trapeador, se ve todo, porque he visto las evidencias y yo las vi. Entonces ellos quisieron ocultar. O sea, cuando llegó criminalística, hizo la prueba de luminol, lanzó, todo se encendió como si fuera un árbol de Sí, Navidad. claro. Sí, así pasó, pero no sé si decir, hay un testigo, que no sé no su nombre, pero la familia tuvo, y ellos son los que limpiaron, ellos la envolvieron en sábana y lo ayudaron a Douglas, a Roberto Campos. Tal vez trataron de retirar el cuerpo, pero se Sí, dieron no cuenta de que pudieron. se iban El a involucrar hermano más es un infante preparado y sabía lo que estaba haciendo. de las Fuerzas Armadas. De las Fuerzas Armadas, sí. Él sabía, es de Infantería de Marina. Y hasta lo que yo llegué a saber, no está así decirlo, Roberto Campos sale antes, pero no en el carro rojo. Sale antes para poderlo que huya. Y el que sale ahí en el video, que no lo he visto, es un hermano que sale con gorra disfrazado de él. Y él coge el carro, hasta lo que yo llegué a saber. En esta época eso hubiera sido parte de una investigación, Sí, pero, fraude procesal a los encubridores. Sí, pero no tengo pruebas. Pero la persona que me contó todo esto fue algo monstruoso, porque la propia esposa de Douglas Campos es la que le envuelve a mi hija en la sábana. Una señora que tiene hijos. Yo, créame lo que, de las cosas que me he enterado, ellos quisieron limpiar, han querido denegar a mi hija, pero no. Gracias a Dios ha salido a la luz a los años y las personas que me han apoyado saben que esta es mi verdad. Su única hija. Mi única hija, el amor de mi vida. Usted me decía, yo hubiera sido una abuela maravillosa. Exacto, si lo que más soñaba era que mi hija se case, tener mis nietos. Y yo verme ahora de 63 años me siento bien, ágil. ¿Cuánto le hubiera ayudado a mi hija? Ella estudiaba marketing, estaba por graduarse. Sí, le faltaba un año, ya creo, estaba en quinto semestre de ingeniería en marketing. Una excelente alumna, desde que fue pequeña, desde la escuela, nunca. Una excelente alumna y siempre me decía algo. Mamá, yo voy a ser una profesional y te voy a comprar una casa. Y a donde yo vaya, te irás conmigo.
Yo siempre le decía, no, mija, tú te casas, tienes que hacer tu vida y cuando necesite ayuda estaré ahí, pero no. Y ella me decía, no, mamá, tú vivirás conmigo. O sea, éramos muy unidas. Doña Sí, María, usted me contaba que los 4 de cada mes iba al cementerio a sí, visitarla. durante 10 años yo iba todos los cuatro era algo fijo. Y cuando yo no podía ir, le pedía al chofer que le hacía de transporte a mi hija que por favor vaya, le dejaba la plata, que le compre flores y a una amiga de ella, que fueron 2 ocasiones. De ahí 10 años yo fui constante. Y durante un año le hice sus misas, pero a los 10 años tuve que recapacitar. Tengo una tía en Quito que me habló mucho, ella es muy católica y me dijo que no, que basta. Y créame lo que desde ahí ya voy cuando ha cumplido años, que fue ahora sus 35 años, he ido así por ciertas ocasiones y ahorita que cumplió 14 años de fallecida le hice una misa. Y le hice la misa con el profesor que ella tuvo en la católica, que es el padre Clever. Y cuando él dio la misa, nombró a mi hija y miró así. Y yo sabía que él se iba a acordar de mi hija. Y cuando le pedí la bendición y él me abrazó tan fuerte ahora el domingo, el 4 de octubre, y me dijo, siempre estaré, porque sabía quién era mi hija. Se acordó. Sí, Doña María, esa historia siempre me eh, conmueve tanto porque yo recuerdo hace un par de años que tuve la oportunidad de conversar con usted y me quedé impresionada porque no recordaba tantos detalles. eh, y, y usted decía, yo cada vez que veo a alguien de su edad pienso, así estaría mi hija. sí, no, esto, créame lo que yo sé que a nadie le deseo que esté dentro de mí, ¿no? Son 14 años, pero esto nunca va a pasar. Pero yo tuve una hija excelente, una niña que cada vez, yo tengo mi departamento rodeado de fotos de ella, siempre la saludo y cuando a veces me siento mal, siempre le pido fuerza a ella y yo sé que ella es la que me da fuerza. Pero yo lo único que busco, no con odio, ni odio al asesino, solo pido justicia y, y créame lo que con todo lo que hemos llegado a hacer de parte mía y de mi familia, me siento satisfecha porque Dios siempre estuvo ahí. Le pedía tanto y yo decía, yo sé que lo voy a capturar, yo sé que lo voy a encontrar y me parece mentira hasta ahora que lo pude capturar. Hay muchos casos que no han logrado y yo entiendo, pero este dolor que uno lleva de perder un hijo, no le deseo a nadie. Después de tantos años. Son tantos años, pero igual mi amor sigue latente. No, no me refería al dolor, sino después de tantos años de buscarlo, ¿no? Yo recuerdo que usted me decía, yo siento que le debo eso a mi hija para que ella esté tranquila, donde sea que No, esté. le debo, y también puedo decir palabras de mi hermano. Yo tengo un compromiso con mi sobrina y él ha sido mi apoyo tan grande que si a veces él desmayaba, yo trataba de decirle no me dejes sola y nunca me dejó sola mi hermano, pero es lo que le debíamos a mi hija y se hizo justicia, ¿no? Pero es de no creer, a veces yo digo, ¿por qué mi hija? Ella no se merecía esto, sino que entró un demonio a la vida de mi hija, Y pero en pocos meses, sí, fue algo como él había dicho, si no es para mí, no es para nadie. Y él lo dijo. Y como mi hija era una niña tan inocente que no conocía mucho de la vida, como digo, Roberto Campos tuvo otras relaciones de personas maduras, entre esas hubo una persona que quiso testificar y justo ella nos dijo que ella misma se había alejado porque él era como violento, quería hacer lo que él quería, pero ellas se pudieron defender, pero mi hija no se defendió. Y lo peor que más me duele, hasta lo que yo he llegado a saber, porque créanme lo que yo no he visto las fotos del asesinato de mi hija, pero hasta lo poco que sé, él le golpeó primero las piernas, porque él sabía que mi hija, de pronto para que no camine, no corra o no pida, pero
me le golpeó las piernas. Y viene a decir que ella coge el martillo para martillarlo a él y que ella es la que se mata. Eso dijeron en el juicio. Ahí dijeron, el abogado, en defensa de él. ¿Qué pasó cuando usted lo vio en el juicio? Bueno, cuando él testificó, yo siempre lo veía por pantalla, pero justo ese día estaba en pantalla grande. ¿Fue Y por yo, Zoom? Sí, por Zoom, nunca estuvo presente. Yo sabía y solo le pedí a mi Dios que me dé la serenidad y me dé las palabras para sacar. Lo primero que le dije, alza la cabeza, eres un cobarde y siempre fuiste cobarde. Y eso fue lo que nunca me di cuenta. Él siempre agachaba la cabeza, pero es cuando las personas son así y ocultan. Y le decía, alza. Y bueno, y le dije lo que tenía que decir, que me la quitó a mi hija, que no se merecía lo que le estaban dando de años, que se merecía mucho más. Y ahí fue que le dije, yo te capturé con la ayuda de Dios. Y lo peor es que yo testifico y al otro día testifica él. Y Roberto Campos lo primero que dijo que él no admitía que por qué le habían puesto el martillador, por qué le decían un monstruo, si él era un hombre preparado. Comenzó a hablar de sus títulos. ¿Qué tiene que ver eso con Sí. cometer un asesinato? Y que decía que ahí fue que a mí me ayudaba económicamente, que él había solucionado mi vida, sino que yo ahí no podía, hubiera querido que él testifique y yo después testificar. Y que ahí fue que informó de que en realidad no es que se le pasó la mano, ella le golpeó porque le había dicho una grosería. Entonces mi hija supuestamente había reaccionado y que le había cacheteado. Que puede ser, pero mi hija no era ni de eso. Y ahí que prácticamente ella es la que se mató. O sea, ella cogió el martillo. Sí. Y cosas absurdas, hablaba de su familia, que donde él trabajaba, que donde él vivía, pero todo cosas lindas, hermosas y preciosas, él mismo se las tiraba. Tremendo. Muchas gracias, doña María. Vamos a preguntarle también a su hermano que ha estado tanto tiempo atrás del caso. Yo recuerdo que usted hizo un trabajo de detective cuando lo fui a entrevistar y en su oficina tenía las carpetas, copia de absolutamente todo, fotos, imágenes. Viajó a otros países para tratar de dar con la pista de esta persona durante tantos años. Cuénteme, Cristian. Buenos días, Carolina, buenas tardes en todo caso. Primero agradecerte la oportunidad de estar aquí en tu programa y a la vez también felicitarte por este nuevo emprendimiento que estás haciendo y esperemos que realmente sea maravilloso y la primera oportunidad para una gran carrera de éxito de tu programa. Gracias, que muchos casos vengan, que la gente y que se vuelvan virales y que encontremos a la gente. Así es. Bueno, ahora sí, respondo tu pregunta. Bueno, sí, efectivamente se hizo un trabajo desde el inicio. Bueno, al principio, como toda persona normal, como la mayoría de tus fans que te siguen y como la mayoría de la ciudadanía que nunca ha pasado por esto, nosotros como familia jamás habíamos pasado por esto. Recibí la llamada de mi hermana y de mi familia informándonos de que mi sobrina había fallecido. En teoría, en ese momento no sabíamos qué había pasado y que había un sospechoso en ese momento que era Roberto Campos Crespo, el ex enamorado de ella. Yo realmente conocía que ella, mi sobrina, había salido con una persona mayor, un poco mayor a ella, que le doblaba prácticamente la edad. No tenía mayor conocimiento de la relación, algo que ella me había comentado, que ella había conocido a un amigo mío, que se habían hablado, que era amigo del ex novio de ella, o en ese momento del novio, y más allá de eso no sabía nada. Entonces, con todo mi conocimiento, le pregunté a mi hermana qué había pasado, y bueno, ella me contó que sí, efectivamente, ellos habían tenido una relación, y que habían terminado y que él la estaba siguiendo nuevamente a ella, tratando de que regresen. Hasta allí es lo que me comentó y obviamente con esa información la policía nos indicó qué es lo que había pasado, que mi sobrina había sido encontrada en el departamento del exnovio de Roberto Campos Crespo, el que asesinó a mi sobrina, y que ella había sido agredida a través de varios martillazos.
En ese momento, como te explico, nosotros éramos una familia normal, como todos tus radioescuchas, como todos tus televidentes, como todos Seguidores, tus sí. seguidores, y realmente no sabíamos nada. Eso le Pero cambia la vida a cualquier sí, persona, ¿no? Nadie está preparado para lidiar con algo tú así. no piensas en nada. Pero yo sí te puedo decir que si esto le pasa a alguien más, yo te puedo decir que lo primero que debe pensar un familiar de una víctima que pase por esto es las primeras 48 horas es lo más importante, porque en las primeras 48 horas uno, y te lo digo que es difícil, porque uno como familiar está en el shock, está en el momento de la tragedia, pero si alguien puede tener una asesoría o alguien que les diga, mira, tienes que hacer esto, realmente es lo más importante. Te explico cómo funciona para que las personas que te están escuchando ahora, tus seguidores, sepan qué deben hacer. Realmente, ¿cómo funciona esto? Inmediatamente que surge un asesinato, para mala suerte o para así es el procedimiento, el familiar más cercano, en este caso la madre, tiene que ir a la fiscalía que está de flagrancia, que en ese entonces era la PJ. A poner la denuncia. A poner la denuncia. Entonces, imagínate cómo es el tema que el familiar más cercano tiene que ir en persona a poner la denuncia. En total estado de shock. En total estado de shock. Entonces, son cosas como, parece mentira, pero tienen que hacerse. Hay cosas, lo más importante es poner la denuncia inmediatamente. Mi hermana se dirigió a las, ¿qué será? 3:30, 4 de la mañana, hasta la PJ, a la Fiscalía de Flagrancia, y poner la denuncia. Porque si no, la policía no se mueve. Si no, la policía no va a hacer absolutamente nada. Porque en ese momento lo que hace es criminalística, llegar a unos policías, llegan a la escena del crimen, pero en ese momento no hay nada, porque mientras no hay denuncia, no hay nada. Entonces hay que denunciar. Me parece mentira que la ciudadanía no conozca esto y va a pensar, bueno, pero soy la víctima. Sí, eres la víctima, pero también tienes que denunciar. Entonces hay que poner la denuncia 3:30, 4 de la mañana. Luego de eso, el fiscal de flagrancia pone una cantidad de escritos solicitando una cantidad de diligencias y hay que exigir qué diligencias debe realmente hacer. Por ejemplo, en esta época sería el rastreo de las cámaras, inicialmente saber quién es la persona. Correcto. Hace 14 años no habían tantas cámaras en Guayaquil. Estaba iniciándose los famosos ojos de águila del municipio. En todo caso, se logró obtener la información, pero es lo que debe saber la ciudadanía. La ciudadanía tiene que solicitar y exigir al fiscal que haga todas las indagaciones, comunicación, intervención de teléfonos, etcétera, todas las cámaras, como tú dices, y realmente el fiscal es, dentro de esas primeras 48 horas, la persona más importante, el fiscal de flagrancia. Y tan importante como él es el investigador, porque el fiscal, esa fiscalía, designa quién es el investigador que está en ese momento de turno, que son Cristian, 2 policías. Y en ese momento, ¿a quién les asignaron y qué se hizo específicamente en el caso? Nada. Ellos no hicieron nada. Lastimosamente, como te digo, nosotros éramos como las personas normales, no sabíamos absolutamente de nada, nadie nos dijo nada, no sabíamos nada cómo era el procedimiento, simplemente se puso la denuncia y murió. Pero lo que yo te digo es que ellos debieron, o sea, lo que debe hacer un familiar es exigir al fiscal de flagrancia en ese momento que se mueva y tomar a los investigadores que son policías de la policía judicial y moverlos para hacer todas las indagaciones. Eso es lo que debería conocer la ciudadanía que se debería hacer. Nosotros lamentablemente no lo hicimos. A medida que fue avanzando fuimos aprendiendo. Bueno, en este caso yo que fuimos aprendiendo cómo funcionaba el sistema y cómo tenía que hacer y qué es lo que hicimos. Cristian, ¿y en qué momento se empezó a mover la policía? ¿Cuando ya esto se hizo público? ¿Cuando salió en televisión? Realmente sí. Como el caso se hizo mediático, ¿por qué? Porque en ese momento había muchas muertes de mujeres que eran asesinadas por sus exparejas, por sus parejas, etc. Y hasta ese momento no existía la figura legal del femicidio. Exacto, que luego se configuró. Eso es un dato que deberíamos agregar. Por ejemplo, en el año 2014, cuando el Código Penal se convirtió en el COIP, en el Código Orgánico Integral Penal, recién empezó ahí la figura de femicidio. Hasta esa época, hasta el 2011, no existía.
Por eso a este señor Roberto Campos Crespo se lo procesó por asesinato, no por femicidio. El asesinato hasta 25 años de cárcel, femicidio hasta 40 con agravantes. O sea, esta nueva ley a partir de agosto del 2014 sí da ciertas garantías. Bueno, cuando uno está muerto ya no tiene garantías, pero al menos acceder a una justicia, digamos que un poquito más lógica, ¿no? Un asesinato tan fuerte como este. Así es, recordemos que el asesinato fue el 4 de octubre del 2011, entonces en el 2011, si nos vamos un poco más atrás en el tiempo, recién empezaba lo que era Twitter en esa época, ahora es X, TikTok no existía, claro. WhatsApp un poco, YouTube ya tenía fuerza, pero no eran, o sea, las redes sociales todavía no eran en esa época el boom que es ahora. No había la difusión como No tal. había la difusión, pero estaba empezando, sobre todo Twitter, era lo que realmente era la bomba en el momento. Entonces, ¿qué pasó? Como las redes sociales empezaban en ese momento, a través de Twitter empezamos un poco a movernos. Yo tuve una amiga, que no sé si puedo decir el nombre, una amiga periodista, que tuvo la suerte, es una amiga, y con ella me dijo, mira, ¿sabes qué, Cristian? Muévete con el Twitter, que eso es lo que está ahora. Entonces yo creé una cuenta y empecé a moverme a través de Twitter. El tema se hizo se generó un poco de conocimiento, la gente empezó a escuchar un poco más el caso, y de hecho el tema de mi sobrina fue uno de los casos emblemáticos para poder crear la figura del femicidio. Claro. De hecho, este caso fue uno de los primeros que fue, digamos, muy mediático. Como el de Sharon después. Pero ya con Sharon ya estaba creada la figura del femicidio. Ya. En el caso de mi sobrina todavía no, pero sí fue uno de los casos emblemáticos junto con otros, con los de la familia de Yanón, que recuerdo, y fueron llevados o fueron los modelos para decir que debe existir esta figura de femicidio. Y luego se configuró. En todo caso, el caso se hizo mediático. Luego, como se hizo un poco más mediático, tuvimos la suerte también de poder tener contacto ya con unas personas de las altas esferas de la policía. Ellos nos pusieron un poco más de énfasis, porque te digo, las primeras 48 horas no hicieron nada de esos investigadores. Luego fueron un poco más de presión, se trató de presionar también a la fiscalía para que haga las investigaciones respectivas, y hasta allí realmente todo iba mal. O sea, porque, te explico, la familia del asesino, Roberto Campos Crespo, es una familia que tiene un poco de poder y dinero. Okay. Y ellos, vamos a decir que, entre comillas, presionaron de cierta manera primero contrataron a un buen abogado famoso, el abogado Cueva. ¿Me recuerdas el nombre, querida hermana? Julio César. Julio César Cueva, gracias. Julio César Cueva, en ese entonces era bueno, ahora es muy bueno. Excelente. Okay, es muy bueno. En ese entonces era bueno. Y yo estoy seguro que Julio César se debe arrepentir de haber tomado ese caso. Se tiene que haber arrepentido de haber tomado ese caso. Pero digamos que le sirvió también como un poquito de trampolín, porque el caso se configuró mediático. En todo caso, ellos contrataron un muy buen abogado, que no era barato en esa época, y no es barato tampoco ahora. Y influyeron un poco en la presión para poder mover las fichas para que la fiscalía no investigue lo que tenga que investigar. Okay. Este señor, perdón la interrupción, sí. Trabajaba en una constructora con su familia. Correcto. O sea, el asesino sentenciado actualmente. Así es. ¿A qué se dedicaba él? Él realmente él manejaba un poco las ventas de los departamentos que la familia la compañía se llamaba Cornisa, o se llama Cornisa Corp, la hermana es la dueña Ruth Campos Crespo, y él manejaba el área de ventas. Okay. Ellos le daban el departamento a él, el departamento donde fue asesinada mi sobrina no era un departamento de él, era un departamento de la familia de él, de los Campos Crespo, y le daba como parte del negocio de vender los departamentos que eran en Salinas, y que ellos construían en Salinas, le daban ese espacio para que él pueda vivir. O sea, realmente el departamento no era de él, él no tenía dinero, él simplemente recibía un sueldo y de lo que el sueldo él vivía. Por eso le tocó llamar a la familia y decir,
Miren lo que dice, vengan ustedes. Sí, bueno, mira, yo te digo una cosa. Concuerdo con mi hermana en un tema, de que definitivamente esto fue totalmente premeditado. Y no te lo digo porque yo lo presumo o lo estoy elucubrando. Yo realmente te lo digo con pruebas. Yo tengo toda la información, tengo todas las pruebas y yo te puedo garantizar que la investigación que hicieron después la fiscalía correcta, no la anterior, y te hago este paréntesis porque te decía que ellos trataron de influenciar y luego que intentaron influenciar con un fiscal, este fiscal fue cambiado porque se dieron cuenta que este fiscal estuvo amañado. Sí. Como estuvo amañado, luego intervino, se hizo tan mediático el tema que tuvo que intervenir incluso la presidencia de la República. Sí, lo recuerdo, que solicitaron. En ese entonces a través de el señor ministro, el señor José Serrano, en ese entonces, que era el ministro, intervino y dijo, ¿sabes qué? No puede ser posible que todo quede en nada por un amañamiento, y cambiaron el fiscal. Hicieron un cambio de fiscal que estaba dentro de la ley hacerlo y pusieron a un fiscal que investigue realmente y que haga lo que tiene que hacer. Que porque investigar. Las pruebas estaban el video, el martillo. Así es, todas las pruebas hicieron un excelente trabajo, luego empezaron a realmente hacer un buen trabajo, hicieron una investigación, etc. Pero lo que yo te decía esto, ya con este cambio, todo se hizo de manera correcta, pero concuerdo con lo de mi hermana y retomo el tema porque sí fue realmente premeditado. Y te explico por qué se tenía que probar la premeditación. Porque en ese entonces, como te digo, no estaba configurado el femicidio, estaba el tema de homicidio agravado, que es el asesinato, porque en ese tema era homicidio u homicidio agravado, que era el asesinato. Y dentro de los causales para que se pueda determinar el asesinato, es que tendría que haber, entre varios de los causales, era premeditación o alevosía. Entonces, estaba configurado en por lo menos dos causales. Yo le decía al fiscal que es lo que debería estar encausado, porque realmente la premeditación estaba esto premeditado y había las pruebas. Okay. Y el abogado de él en esa época quería que desvirtuar eso. Y quería que lo procesaran por homicidio, que era 15 años. Sí, correcto. Él, no solamente eso, sino que él decía que Julio César Cueva, bueno, por eso te digo que él se tendría que arrepentir de haber tomado ese caso, porque él sabía que él era culpable, él lo sabía, y él no lo desvirtuó. Él dijo, sí, él es culpable, pero él es culpable porque aquí se configura otro tema, que era el asesinato porque la culpa es de la otra persona y no la mía. Y eso, o sea, una pelea que se salió de las manos, en pocas palabras. Que mi sobrina lo había provocado. Okay. O sea, que por el hecho de que, digamos, que para mí eso es algo injustificable. O sea, el hecho de que yo sea tu novio y de que yo te yo te asesine y que yo te mate porque tú me insultaste a mi madre, o porque tú, digamos, me pusiste los cachos, o que porque tú pusiste una taza de café en un vaso, no justifica que yo te asesine. O sea, no hay justificación, por más grande o por más ínfima que sea. No existe justificación. No existe. Y es lo que Julio César Cueva quería poner como salvamento para él, que era que él no tuvo la culpa completa, que la culpa completa también era de la otra persona. Y así no funciona la vida. La vida no es porque yo te asesino por X, Y o Z, no. Un asesinato es un asesinato. Claro. Cristian, ¿qué pasó? ¿En qué momento ustedes se dieron cuenta de que él había salido por la frontera? Recuerdo que usted incluso viajó a otros países para verificar si él había tenido algún tipo de ingreso. Correcto, y a eso iba. Y aquí tengo la prueba, una de las pruebas exactamente que responde a tu pregunta. Existe la premeditación porque él supuestamente dejó el carro en Peugeot. El carro de él era un Renault Sandero, que es de la compañía Peugeot, y yo fui a ver el vehículo, tengo las fotos. El vehículo no estaba chocado, tenía unas averías por ahí, pero no era para el carro tener que dejarlo
en el taller. Él alquiló un vehículo, él la va a recoger más temprano, sin conocimiento de nadie, y él la lleva al departamento y todas las pruebas que están ahí, pero una de las pruebas que no estaban configuradas en las pruebas del juicio, pero que yo la tengo aquí, es la entrada del certificado de movimiento migratorio cuando él ingresa a Perú, porque él ingresa a Perú el 5 de octubre, es decir, menos o dentro de las 24 horas posteriores al asesinato. Inmediatamente. Inmediatamente, mira, no sé si puedes esto ponerlo a la cámara, es un certificado migratorio que tiene su fecha, una firma, es un certificado de Perú. Ya. Ese documento no consta en el juicio, es un documento que yo viajé, y respondo a tu pregunta, efectivamente, yo viajé a Perú, tuve que hacer una gestión. Aquí está un formulario, se llenó un formulario en el Departamento de Migraciones de Perú, bla, 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 y me dieron este certificado, que yo me sorprendí al verlo, porque realmente es un certificado que él ingresa el 5 de octubre. Nadie le dijo, señor, usted lo buscan por asesinato, no, él ingresó, no ha pasado nada. Este certificado yo lo saqué en el 2016, es decir, 5 años después, y lo que te demuestra también es que él no hay una salida, o sea, él no sale de Perú hasta el 2016. Entonces, aquí está la prueba de que fue premeditado, porque tú asesinas a una persona y no sales al día siguiente. O sea, no tienes la logística ni la... Planeado si no lo has planeado, no. O sea, si tú, porque, digamos, las cosas sucedieron y tú asesinas a una persona, en ese rato no te pones a pensar, bueno, sí, tengo que irme, pero no te vas. Si tú ya premeditas y sabes qué es lo que vas a hacer y sabes que tienes que salir del país porque te pueden agarrar, lo haces, y él salió 24 horas. Eso es una más allá de las pruebas de la premeditación, de que él tenía todo perfectamente planificado. Y eso en el juicio fue escuchado por el tribunal. Claro, las otras pruebas que se hicieron, las entrevistas, sí, pero esta en particular no. Es una, digamos que, primicia con un certificado real del Departamento de Migraciones de Perú, que tiene una numeración, un código, que se lo puede verificar, que es totalmente real. Y finalmente lo encontraron en Perú, 12 años después. Exactamente, así es. ¿Nunca salió de Perú él? Nunca salió de Perú. Realmente se lo buscó en España. Yo tengo los documentos de una investigación de la policía del Ecuador que se dirigió a España, están las fotos. Y para que lo sepa el hermano de España, también fuimos a la casa del hermano de España, estuvimos afuera, lo investigamos, sabemos toda la dirección de él, porque él tiene uno de los hermanos, bastantes hermanos, son alrededor de 10 hermanos Campos Crespo. Y la policía pensaba que podía estar allá con uno de los hermanos. Podía estar en España, correcto. Yo también fui a Estados Unidos, por un amigo que él tiene, que es de apellido Castillo, que vive en Estados Unidos, en la ciudad de Miami. También me dirigí para allá. Hice unas peticiones en el Departamento de Migraciones de Estados Unidos, que no es fácil, pero se consiguieron y logré hablar con ellos. Ellos me comprendieron, me entendieron y pusieron un pequeño detallito ahí para que en el caso de que supuestamente él llegue incluso hasta entrar con otra identidad, se lo pueda ubicar, conseguir y capturar. En todo caso, pero definitivamente se logró hacerlo más bien ya en el mismo sitio donde yo lo pensé como último recurso, pero sí, tú siempre estuvo en Perú. ¿Qué estaba haciendo este hombre en Perú? Él se dedicaba, él era, digamos que vivió una vida miserable como la vida que él se merecía. Vivió una vida miserable porque tenía que vivir de la familia de él, la familia que le mandaba dinero. Él no podía generar dinero porque no era una persona inteligente, era una persona, digamos que mediocre, y sigue siendo mediocre porque está en una cárcel. Probablemente se va a poder ir en ella. Y se dedicaba a dar clases de ejercicios relacionados con una actividad que le gustaba, que era el CrossFit. Y más allá de eso, nada. Porque precisamente se habían conocido en un gimnasio haciendo CrossFit con exactamente, Fernanda, ¿no? Ahí fue donde lamentablemente se conoció mi sobrina con el asesino, en un gimnasio de CrossFit, así es. ¿Y estaba en Lima? Ahí en un parque, recuerdo que lo detuvieron, ¿no? Así es, en un parque de Miraflores realmente. Así es. Ahí fue donde lo capturaron.
La policía había estado ya siguiendo sus pasos, habían revisado algunas notas. Parece que el caso nuevamente estuvo como en el ojo público. Hay algo que son detalles que la ciudadanía no conoce. Para mí realmente hay una intervención divina. Digamos que todas las personas que son religiosas saben un poco que para que se den las cosas a veces uno tiene que confiar en Dios, en las estrellas. Y todo se configuró, todo se dio. Parece mentira, pero se dieron las cosas y te lo pongo así. Aquí en Ecuador hay un departamento de Interpol Ecuador. Había un comandante de la policía que fue director de la Interpol Ecuador y dentro de los cambios que hace la policía, lo envían como agregado de la policía en la embajada de Ecuador en Perú. Entonces, pero él ya tenía su antecedente que había sido jefe de la Interpol. Ujú. Cuando había sido gente de la Interpol, obviamente, me imagino que lo mandaron a sus en cursos, etcétera, y había conocido al jefe de la Interpol de Perú. Entonces ellos se habían convertido y se habían hecho muy amigos. Cuando él viaja como agregado de la policía dentro de la embajada de Ecuador en Perú, se van y se visitan como amigos, etcétera, ¿no? Entonces, cuando ya se da el caso, ¿no? Este jefe del Interpol de Perú le dice, oye, mira, tengo un caso de una persona que está con alerta roja y que ya lo tenemos identificado en Ecuador, aquí en Perú, pero que es del caso de Ecuador. No te puedo creer, le dice, entonces se ponen de acuerdo y dicen, ¿qué hacemos? Acojámoslo. Entonces, estos dos amigos, estos dos policías, ex jefe del Interpol de Ecuador y de la Interpol Perú, dicen, no lo vamos a coger, vamos a hacer todo un buen trabajo. Hicieron un trabajo maravilloso. Hicieron un trabajo espectacular. Fíjate que ellos vieron todos los detalles, como eran amigos, o sea, se pusieron de acuerdo y dijeron, ¿sabes qué? Vamos a hacer un buen trabajo. O sea, como que se motivaron entre sí y a hacer un buen trabajo y lo hicieron. Fíjate tú que él como daba clases había puesto un mensaje en los periódicos o en las redes sociales que daba clases de CrossFit, pero no tenían un sitio, simplemente se iba a un parque a dar clases al aire libre. Entonces, una persona le escribe, le dice, ¿sabes qué? Mira, dame clases a mí. Lo citaron. Así es, lo citaron y le dicen, mira, dame clases. Entonces, él, bueno, sí, ya, bueno, ¿cuánto te voy a cobrar? Bla, bla, bla. Ok, se ponen de acuerdo, nos citamos a tal hora. Efectivamente, el tipo llega con su maletita, una mochilita, así como está vestido en la foto, con su pantaloncito negro, camiseta blanca, voy a dar las clases, y la chica le dice, ¿sabes qué? No quiero clases, tú eres Roberto, le llegan dos personas, tú eres Roberto Campos. No, yo no me llamo Roberto Campos, yo me llamo por otro nombre. Y él dice, si yo soy otra persona, y les muestra una cédula de Perú, con un nombre falso, una identificación falsa de Perú. Entonces, le dicen, no, sí, tú eres Roberto Campos, y tú tienes una alerta roja de Interpol. Vas detenido en este momento. Ya no se pudo justificar, y lo detuvieron, y en ese momento en ese momento ya la policía nos comunica a nosotros, es que lo que le había comentado anteriormente, le comunica a mi hermana, de que efectivamente lo habían capturado, yo ya estaba en conocimiento de eso, ya estaba atrás de todo, y obviamente ya yo tenía conocimiento de todo lo que iban a hacer, y ya estábamos en el tema de la captura. Y ya, efectivamente, todo se dio. Como te digo, se alinearon las estrellas. Los planetas, ¿no? Porque a veces el riesgo que uno siempre toma, porque tú eres otro país, yo decía, será, no será, se podrá hacer, no se podrá hacer. Y realmente. Se va a escapar, se va a dar cuenta. Sí, o sea, yo lo que tenía miedo era que en el momento del operativo que se iba a hacer es que él se escape o que lo dejen escapar. Tú me puedes entender. Que esa influencia hasta allá llegara. Exactamente. Entonces, ese era uno de mis temas, pero como te digo, las estrellas se alinearon. Este jefe del Interpol con el otro jefe del Interpol dijeron, ¿sabes qué? Mira, vamos a hacerlo. Así nos quieran amañar lo que nos quieran amañar, no. Nosotros vamos a hacer nuestro trabajo y lo vamos a hacer bien. Y lo hicieron muy bien. Yo recuerdo que una vez que ya se dio la noticia en Perú, han detenido a esta persona, el martillador, todo se conociera,
un par de semanas después se conocía que la familia había interpuesto un recurso para tratar de sacarlo de la cárcel. Sacarlo de la cárcel allá. Allá. A ver, te explico cómo va el tema. Lo que pasa es que la ciudadanía también debe conocer, si es que en algún momento llega a tener un caso de extradición, que la extradición tiene su periodo de caducidad. Es decir, que una vez que tú capturas al asesino, existen varios periodos que deben ser cumplidos. Entre esos, que exista una solicitud en firme del juzgado original Para el traslado. para oficializar la captura. Son dos caducidades diferentes. La configuración de la detención en firme. Eso creo que caduca al mes y medio o los 2 meses. No estoy seguro si O son sea que la 60 familia días. tiene que moverse inmediatamente. Inmediatamente. Si no, Inmediatamente. lo dejan libre. Gracias a Dios, yo tuve la suerte también de tener una persona, digo, todas las estrellas se alinearon, y tuve la suerte de llegar hasta el ministro de Relaciones Exteriores de esa época, cuando lo capturamos al asesino, y me ayudó, me puso una persona, con esa persona me moví, y con esa persona rápidamente hicimos las solicitudes a la Corte Nacional de Justicia, porque así funciona. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Perú tiene que, a través de su embajada, solicitar al Ministerio de Ecuador, y del Ministerio de Ecuador tiene que haber una información a la Corte Nacional de Justicia, y la Corte Nacional de Justicia a su vez hace la solicitud al juzgado original. Una persona que no tenga conocimiento, que no tenga recursos, Imagínate, que no exacto. tenga el contacto, no lo consigue. No lo consigue, así es. A menos que sea un caso muy mediático y que realmente tú presiones. Pero en este caso, por lo que te digo, en mi caso ya no era mediático, ¿no? Esto ya habían pasado 11 años, 12 años. Entonces, tuvimos que realmente recurrir a todas las cosas, y yo, como te explico, se hizo esto, y a través del juzgado original se solicitó. Yo fui, eso queda en la Valdivia, en la Florida, perdón, en la Florida. Después de 12 años a escarbar, hablar con el nuevo juez, porque no sabíamos quién era el juez, bla, 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 muévase, tiene que mandar el escrito. Pasa el escrito, se mandó el escrito a la Corte Nacional de Justicia, la Corte Nacional de Justicia al Ministerio de Relaciones en Ecuador, el Ministerio de Relaciones a su vez por valija, tuvimos de todos esos detallitos pequeños, por valija a la Embajada de Ecuador en Perú, y la Embajada de Ecuador en Perú a su vez se abrió un caso en Perú, un juzgado, al juzgado para revisarlo. Se logró conseguir la detención en firme. Cualquier detalle de estos que no se cumpla significaba que lo iban a liberar. Así es. Bueno, hasta allí todo bien, porque ya logramos la detención en firme. Entonces ya ahora sí, ya él está detenido en Perú. Ahora, ahí viene el segundo paso, que es el periodo de extradición. Y recuerdo que ustedes estaban... Pues realmente el periodo de caducidad es 9 meses. Pero desde la detención en firme hasta que él ya pueda salir, tienen que pasar 9 meses. Pero bueno, en todo caso, efectivamente, ahí viene la otra etapa, ¿no? Cristian, Roberto Campos fue procesado y aquí finalmente se dio el juicio y le dieron 25 años. Así es, la pena máxima. El 25 de mayo se ratificó esa sentencia, que la habían apelado, ¿no? Correcto. ¿Qué pasó con él? ¿Dónde está ahorita? ¿Qué es lo que la gente quiere saber? A ver, él lastimosamente todavía se encuentra en el penal García Moreno de Quito, que es un penal de baja seguridad, por decirlo de alguna manera. El juez que dictó la sentencia aquí, el juez de primera instancia, dictaminó que debe ser ya enviado al reclusorio acá en Guayaquil. Mientras duró el periodo de apelación, él se mantuvo en Quito, no lo trasladaron a la ciudad de Guayaquil. Ya una vez ratificada la sentencia de segunda instancia y ya ejecutoriada la sentencia, porque él ya tiene sentencia ejecutoriada, es decir, él ya es un asesino confirmado. Ya no se lo puede tratar no como se lo puede tratar de otra supuesto ni manera. No, sospechoso. por eso yo te doy la entrevista y digo, él es un asesino. ¿Por qué? Porque efectivamente existe una sentencia ejecutoriada y cualquier persona puede decir. Okay. Cristian, Marían, han pasado 5 meses
de que se ratificó la sentencia y que hay que esperar para que él sea trasladado a la penitenciaría y cumpla en el lugar donde debe estar. Nuevamente, trámites burocráticos, el expediente debe bajar hacia primera instancia, porque de segunda instancia tiene que regresar a primera instancia, y de primera instancia tiene que ir a su juzgado original, y luego este juez tiene que exigir otro escrito diciendo que efectivamente se ejecute lo que en el juicio se dictaminó que él debe pasar Ok, al reclusorio de Guayaquil. ok. O sea que con una sentencia no se acaba un caso. No se acaba un caso. Eh, Así es. María, después de todos estos 14 años, que todavía están, pues falta el último paso para que este señor vaya a la penitenciaría, ¿cómo se siente usted? Yo casualmente en estos días estaba pensando que por qué tanta demora de... Sé que pasó ya a primera instancia, no tengo muy claro eso, ya mi hermano lo acaba de decir, se lo ha explicado, pero es tan desesperante, ¿no? De que ya termine. Y como me decía mi hermano, termine y ya cerrar esta página y que ya él cumpla lo que los jueces ya dictaminaron, que son los 25 años. No es justo. No es justo, es lógico, no es justo, pero como ustedes hablaban anteriormente, mi hija estuvo en el año donde que todavía no existía el femicidio. Eso fueron unos años, creo que 3 años después. Pero él se merece prácticamente más de 40 años, porque con la monstruosidad que mató, yo sé que hay asesinatos, pero en la manera que murió mi hija, ese hombre es para que tenga cadena perpetua. ¿Cómo murió su Ya. hija? Hay gente que O no recuerda sea, eso. o sea, fue algo tanto de que, como digo, yo nunca he visto las fotos de mi hija, ¿no? Yo me la imagino y me la imaginé como yo la conocí a mi hija y como me despedí ese día de mi hija, pero ¿en qué cabe de una persona con qué hazaña coger y darle tantos martillazos en la cabeza? O sea, yo digo, ya con dos a lo mejor me la mató, pero ¿por qué tanto darle y darle? O sea, fue un hombre tan vengativo, como siempre lo dije, si no es para mí, no era para nadie. O sea, ¿por qué de esa manera matar a una persona? Yo dije, bueno, me la lastima, lo que sea, la llevaba a un hospital y trataba de ayudar a mi hija. Pero no, o sea, es algo tan monstruoso que no se merece 25 años. Él se merece mucho más. Pero ya él está pagando. Él está pagando y su vida ahí, como dice, seguir, Miserable. sí, miserable. Miserable y que quede en conciencia de él y quede en conciencia de toda la familia de él, lo que hicieron, lo que quisieron hacer, pero él dañó tanto a la familia de él como me dañó mi familia, porque él destruyó 2 familias. Doña María, ¿cuál es su mensaje para esas mamás, esas familias que están pasando por algo similar? Todos los años en Ecuador hay más de 100 femicidios. Sí, o sea, yo me pongo a ver, ¿no? Y lo dije uno nunca termina de conocer a las personas. Yo lo que digo es, ¿no? Bueno, mi hija me hacía caso, pero hay muchachas que no hacen caso a lo que dicen las mamás y las mamás tenemos un sexto sentido. Y siempre yo le enseñaba a mi hija que en la vida hay que ser maliciosa, no hay que confiar en nadie. Y sí lo hacía. Y en una de esas cosas yo le dije, nunca entres a un departamento de un hombre soltero. Por eso es lo que yo digo, mi hija no entró consciente que era él. Para mí me la drogó, como lo digo. Pero siempre una madre nunca debe quedarse callada, siempre debe apoyar a su hija y escucharla, porque tienen que escucharle, porque hay madres que no escuchan. Pero yo la escuchaba, pero siempre tienen que cuidar y así se demoren a averiguar. Nunca se debe de abrir las puertas así a personas que recién. Claro, uno apoya a sus hijas, pero hay que averiguar de dónde salen, qué clase de familia son, porque a veces uno se encuentra hasta con hombres casados, no se sabe, con tanta delincuencia que hay ahora, pero siempre apoyen a sus hijas y estén al tanto y averigüen, tienen que averiguar. Muchísimas gracias, doña María. Cristian, muchas gracias. Y a ustedes también quienes han estado pendientes hasta este momento, escuchando esta historia tan conmovedora, desgarradora y pues traumática para todos, incluso para quienes lo veíamos a través de un noticiero hace 14 años. Finalmente, el martillador Roberto Campos Crespo fue sentenciado y ratificada su sentencia en segunda instancia hace 5 meses. Se espera que este señor, quien acabó con la vida de María Fernanda,
hace 14 años con 29 martillazos en este departamento en Lomas de Odesa sea finalmente trasladado a la penitenciaría de Litoral y que cumpla estos 25 años de condena. Semana a semana vamos a estar presentando casos que han sido así tan mediáticos, que han sonado tanto, para conocer qué pasó, si hubo justicia, dónde está esta persona, y si ustedes nos ayudan, nos colaboran y comparten, también encontrar a la gente que está prófuga desde hace tanto tiempo. Muchísimas gracias.